¿Cómo están? Otra vez para un video más. Ya hemos visto lo que era el tema de densidad. Ahora lo que vamos a ver son densidades de mezcla. Pero más o menos, ¿cómo va? ¿Por dónde va este ejemplo? Por ejemplo, es muy común ver esto. Miren, tú tienes acá un vaso de agua y acá un vaso de Coca-Cola. Lo primero que nos tenemos que dar de cuenta es que cada uno, por supuesto, tiene su propia densidad. Ahora, de hecho, ya hemos aprendido a hallar su densidad. Pero ahora, ¿qué sucede si tú los mezclas? Si tú los mezclas, por supuesto, va a haber una mezcla, ¿no? De agua con Coca-Cola, por supuesto. Pero, fíjense, ahora la cosa es, ¿cómo puedo calcular la densidad de esta mezcla? Es lo que ahora vamos a aprender. Entonces, van a ver que este tema es muy interesante, ¿listo? Y no se olviden comentar los temas que quisieran ver en el área de lo que es química, ¿ya? Entonces, empecemos. Densidades de mezcla por Wilmer Quispe Castillo. Cuando se habla de densidades, en este caso de mezclas, es importante saber algo. Por ejemplo, acá yo tengo una mezcla de sustancias, una mezcla de, en este caso, que tiene dos componentes. Puede tener más componentes, o sea, puede tener más sustancias. Pero acá solo estoy trabajando por el momento con dos. Puede ser 3, 4, 5, 6, etcétera. Ahora, algo muy importante que hay que saber en esta mezcla, cuando se habla de densidades de mezcla, es estos dos conceptos. Por ejemplo, la masa de mezcla es la suma de las masas parciales, la masa de A más la masa de B, y si hubiese otro componente se lo suma también. Pero en este caso solo estamos hablando de dos, ¿no? Entonces por eso masa de A más masa de B. Y el volumen de mezcla de igual forma es igual al volumen de A más el volumen de B. Pero entonces, sabiendo estos dos conceptos, cualquiera diría que la densidad de mezcla es igual a densidad de A más densidad de B. Eso no sucede, eso no es igual, cuidado ahí, porque no es igual. Si tú quieres hallar la densidad de mezcla, nunca tienes que sumar las densidades, sino lo que tienes que hacer para hallar la densidad de mezcla es esto. La densidad de mezcla va a ser igual a la masa de mezcla sobre el volumen de mezcla. Por supuesto, si yo desarrollo la masa de mezcla es igual a masa de A más masa de B, y el volumen de mezcla, volumen de A más volumen de B. Entonces, si tú quieres hallar la densidad de una mezcla de sustancias, tienes que realizarlo de esta forma. Eso es muy importante. Y no, por supuesto, no sumar las densidades. Entonces, con eso creo que estas tres ecuaciones son muy importantes en densidades de mezcla. Con eso se resuelve la mayoría de los ejercicios que nos pueden presentar. Para entender mejor lo que son densidades de mezcla, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, este ejercicio de acá es muy interesante. ¿Qué me dice? Me dice dos líquidos X y Y se emplean para obtener 10 litros de una mezcla. Está bien. Entonces yo obtengo una mezcla a partir de X y Y, que son dos líquidos, ¿de acuerdo? El cual hacen un volumen de mezcla igual a 10 litros, que también es igual a 10.000 ml, ¿no? Cuya densidad relativa, estamos hablando de la mezcla, ¿no? Entonces la densidad relativa de ¿quién sería? De la mezcla, es igual a 1,7. Sabiendo que la densidad relativa de X, es 1,5 y el peso específico relativo de Y es 1,8. Listo. Calcular, inciso A, los volúmenes de los líquidos X y Y. Considerar volúmenes aditivos. Lo que les mencionaba, volúmenes aditivos implica que para hallar el volumen de mezcla sería la suma de volumen de X más el volumen de Y. O sea que sus volúmenes se suman para hallar la mezcla. Eso se refiere con volúmenes aditivos. Y el inciso B, el porcentaje en masa del líquido X. Listo, el porcentaje en masa del líquido X. Como verán, este es el planteo y no está complicado. Primero tenemos que hallar los volúmenes. Entonces veamos cómo podemos solucionar el ejercicio. Para realizar la solución del ejercicio, primeramente vamos a empezar con algo muy importante. Como a mí me han dado datos de densidad relativa de mezcla, densidad relativa de X y peso específico relativo de Y,
yo recuerdo que siempre el peso específico es igual en valor a la densidad relativa. En otras palabras, aquí es como si me estuvieran dando la densidad relativa de Y, que sería 1,8. Entonces, si de todos estamos hablando que es densidad relativa, por supuesto, me decía el ejercicio que se trata de líquidos, ¿verdad? Me decían los líquidos X y Y. Entonces, cuando se trata de líquidos, sabemos que la densidad relativa es igual a ¿qué? A la densidad de la sustancia sobre la densidad de referencia, que en este caso sería el agua, ¿verdad? Como yo sé que esto es 1, como yo sé que esto es 1, 1 gramo sobre centímetro cúbico, entonces, qué hace ver eso? Como esto va a ser 1, entonces la densidad relativa va a ser igual en valor a la densidad de la sustancia. En otras palabras, si la densidad relativa de la mezcla es 1,7, la densidad de mezcla va a ser 1,7, pero gramos sobre ml. Y lo mismo, la densidad relativa de X es 1,5. Entonces la densidad de X va a ser 1,5 gramos sobre ml. Y lo mismo, yo sé que el peso específico relativo es en valor la densidad relativa. Entonces si es densidad relativa, sería la densidad de Y 1,8 gramos sobre ml. ¿Por qué? Debido a esto, ¿no? Es importante siempre darse de cuenta en todos los ejercicios de densidad de mezcla si es que me dan valores de densidad relativa, peso específico relativo o gravedad específica, que en sí ya me están dando porque siempre se habla de sustancias líquidas, entonces por eso que se maneja esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, partimos con el inciso A. Entonces ya tendríamos estos datos, ya tendríamos estos datos y también tendríamos el volumen de mezcla. Ahora para el inciso A me pedían hallar los volúmenes de X y Y. Pero a ver, nosotros sabemos que en mezcla se cumple, que el volumen de mezcla es igual a ¿qué? Al volumen de Y más el volumen, perdón, el volumen de X más el volumen de Y. Eso va a ser mi ecuación número 1, de acuerdo. En la mezcla M podemos hallar que sabemos que acá me han dado en el ejercicio el volumen de mezcla. Listo. Ahora yo ya tengo también la densidad de mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hallar? Por supuesto, yo puedo hallar la densidad de mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo la densidad de mezcla, ya teniendo el volumen de mezcla, solo despejo la masa de mezcla y ahí encuentro la masa de mezcla 17.000 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que acá ya tengo mi primera ecuación, mi ecuación número 1, y a la vez he hallado la masa de mezcla. Pero, a ver, si yo trabajo la ecuación de la masa de mezcla, yo también sé que la masa de mezcla es igual a ¿qué? A la masa de X más la masa de Y, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo no tengo ni masa de X ni masa de Y de datos. Entonces, pero sí ya tengo la masa de mezcla. Entonces, imagínense, esta no puede ser mi ecuación número 2. ¿Por qué? Porque tengo aún más datos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Como yo tengo masa de mezcla, pero no tengo ni masa de X ni masa de Y, pues yo trabajo de esta forma. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Si despejo masa, ¿cómo vendría a ser? Densidad por volumen. Entonces, en vez de colocar masa, voy a colocar densidad por volumen. A ver, en masa de X sería densidad de X por volumen de X. En vez de masa de Y sería más densidad de Y por volumen de Y. De acuerdo. Entonces, fíjense que acá yo tengo la masa de mezcla, tengo la densidad de X, no tengo el volumen de X, tengo la densidad de Y, no tengo el volumen de Y. Es una ecuación con dos incógnitas, que serían volumen de X y volumen de Y. Entonces, esto va a ser mi ecuación número 2. Entonces, ya tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí están, mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Aquí está la ecuación 1 que habíamos planteado y la ecuación 2 que la estamos planteando. Ahora, lo que yo voy a hacer en la ecuación 2 es reemplazar datos. Por ejemplo, en la ecuación 1 he reemplazado datos. Pero la pregunta es seguramente, ¿por qué has colocado solo 10.000 si en sí el volumen de mezcla es 10.000 ml? ¿Por qué no has puesto sus unidades? Y lo mismo acá. En vez de densidad de X, 1,5 debería ser gramos sobre ml. Pero ¿por qué no he puesto las unidades? Se puede trabajar
las ecuaciones se puede trabajar siempre y cuando se tenga en cuenta que las unidades, por ejemplo, de densidad van a ser estas, gramos sobre ml, de masa gramo y de volumen ml. Como todos están en estas unidades, entonces las respuestas también me van a dar en estas unidades. Si en este caso queremos hallar volúmenes, entonces el volumen me va a dar en ml. De acuerdo, entonces cuando se trabaja en estas unidades, por supuesto, sí yo puedo considerar trabajar solo numéricamente y no con las unidades, para que mis dos ecuaciones sean más sencillas. Entonces, de la ecuación número 1, yo despejo x y ¿qué tendría? Tendría 1000 menos el volumen de y. Listo, reemplazo en la ecuación número 2 y tendría esto. ¿Verdad? Esta ecuación de acá, 1,5. En vez de volumen de x, coloco lo que he despejado en 1. Sería 10.000 menos volumen de y. Y coloco más 1,8 volumen de y igual a 17.000. Y acá, por supuesto, 1,5 por 10.000 sería 15.000. 1,5, perdón, sería más por menos, menos. Entonces 1,5 por volumen de y sería 1,5 volumen de y más 1,8 volumen de y. De acá, compañeros, fíjense, estos son comunes, entonces 1,5, 1,8 menos 1,5, por supuesto me daría 0,3. Y este 15.000 lo paso al otro lado a restar, y en 17.000 menos 15.000 tendría 2.000. Y de ahí despejo solo el volumen de y. Pero, como yo sé que son aditivos, por ejemplo, yo ya tengo el volumen de mezcla, he hallado ahora el volumen de y, solo despejo el volumen de x y me daría este valor. Entonces, de esta forma, yo he podido encontrar los volúmenes. ¿Listo? He podido encontrar los volúmenes solo planteándome dos ecuaciones. Este juego de acá es muy importante. ¿Por qué he hecho esto de amarillo? Por supuesto, para tener datos en función al volumen, porque eran mis incógnitas, y así he podido tener una ecuación número 2, con la cual ya he podido trabajar tranquilamente para resolver el ejercicio. Listo. Ahora vamos al inciso B. Nosotros sabemos que el porcentaje en peso o masa viene dado de esta forma, parcial sobre total, ¿no ve? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un porcentaje en peso de x, sería el porcentaje en masa de x es igual a la masa de x sobre la masa de la mezcla. Parcial sobre total. No olvidar esto. Esta ecuación de acá es muy importante. Si fuese masa de y, sería el porcentaje en masa de y sería igual a ¿qué? Masa de y sobre masa de mezcla. Pero acá me piden x. Ahora yo veo mi ecuación para poder hallar el porcentaje en peso de x, y yo me doy de cuenta que acá yo ya tengo la masa de mezcla, pero lo único que me faltaría hallar sería la masa de x. Entonces, hallo la masa de x fácilmente. ¿Por qué? Porque si yo planteo mi ecuación de x, sería densidad de x igual a masa de x sobre volumen de x. De acá yo ya tengo el volumen de x, lo he hallado en el inciso A, y ya tengo la densidad de x que me han dado de dato. Entonces solo despejo la masa de x y acá yo tendría 5.000 gramos. Reemplazo y fíjense, el porcentaje en peso de x que hay en la mezcla, es de 29,411%. Entonces, como verán, este es el porcentaje. Por supuesto, el porcentaje en peso de y será restarle 100 menos este valor, ¿verdad? Entonces, de esa forma también yo podría hallar el porcentaje en peso de y. Pero el ejercicio me ha pedido el porcentaje en peso de x. De acuerdo. Sigamos viendo ejercicios de mezclas. Ahora tenemos un ejercicio en el cual nos dan una mezcla y me dice, experimentalmente se determinó que la densidad de una mezcla entre petróleo crudo y glicol, ya, entonces hay una mezcla de dos componentes, petróleo crudo y glicol, el cual dice que tiene una densidad de mezcla de 920 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Punto seguido. Si se considera que en la mezcla ambas masas son idénticas, está bien, entonces dice que como
Estas masas de acá, cada uno tiene, son idénticas. Entonces la masa de petróleo crudo es igual a la masa de glicol. Listo. Determine, inciso A, el peso específico relativo del glicol. Ahí está el peso específico relativo del glicol. Inciso B, la densidad del petróleo crudo. Para los cálculos, la densidad del petróleo crudo, ahí está. Pero me dice que para los cálculos considere que el volumen del petróleo crudo ocupa el 48% del volumen total de la mezcla. O sea, que el petróleo crudo, compañeros, ocupa el 48% en volumen, ¿ya? De toda la mezcla. Pero entonces, si el petróleo crudo ocupa el 48%, ¿cuánto ocupará el glicol? Por supuesto, como solo son dos componentes y siempre tienen que ser 100%, el glicol ocupará 52%. Listo, entonces de ahí yo me planteo estas dos ecuaciones de los porcentajes de acá. Porque si yo quisiera saber el volumen de petróleo crudo sería igual a 0,48 por el volumen de la mezcla. Si yo quisiera saber el volumen de glicol va a ser igual a 0,52 por el volumen de la mezcla. Pero la pregunta es, ¿cómo he podido hallar esto? Por los porcentajes. Nosotros sabemos que el porcentaje en volumen, en este caso hablemos del petróleo crudo, va a ser igual a parcial sobre total. Entonces, a ver, el porcentaje en volumen de petróleo crudo sería el volumen del petróleo crudo sobre el volumen de mezcla por el 100%. Ahora, si yo quisiera saber el porcentaje en volumen de glicol, entonces, ¿cómo sería? Porcentaje de volumen en glicol sería volumen del glicol sobre el volumen de la mezcla por 100%. Pero acá yo estoy haciendo del petróleo crudo para mostrarles cómo voy a sacar esta ecuación. Miren, yo ya tengo el porcentaje en volumen de petróleo crudo. ¿Cuánto es ese porcentaje? 48%. ¿Ya? Entonces aquí hay 48%. Este 100% que está acá está multiplicando. Si yo lo paso al otro lado, pasaría a dividir. Entonces sería 48% dividido entre 100%. Los porcentajes se van. 48 entre 100, ¿cuánto sería? 0,48. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero despejar este volumen de petróleo crudo. Entonces, si aquí ya sale 0,48, este está dividiendo, que pase a multiplicar y justo me va a salir esta ecuación. Que el volumen de petróleo crudo es igual a 0,48 por el volumen de la mezcla. En sí salió de acá. ¿De acuerdo? Y lo mismo se realiza para el glicol. ¿Listo? Entonces ya teniendo las ecuaciones y ya teniendo planteado el ejercicio, vamos a resolver el inciso A, que me pide el peso específico relativo del glicol. ¿Listo? Ahora, tal vez algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, el único dato que tenemos es este. ¿Listo? Entonces vamos con el inciso A. Entonces, como solo yo tengo el dato de densidad de mezcla, yo trabajo con esa ecuación de ahí. Fíjense, ahí está mi ecuación. Densidad de mezcla es igual a masa de mezcla sobre volumen de mezcla. De hecho, solo tengo densidad y no tengo ni uno de estos datos. Pero lo que puedo hacer es darme cuenta de algo. ¿Qué tal si desarrollo más? Si desarrollo la masa de mezcla sería masa de petróleo crudo más masa de glicol, porque esos son los componentes de mi mezcla, ¿no? Y el volumen de mezcla lo dejo tal cual. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que vamos a realizar. Miren, entonces como yo he desarrollado la masa de mezcla, yo me doy de cuenta de algo. Que la masa de petróleo crudo en condición me han dicho que es igual a la masa de glicol. Entonces lo que yo hago, compañeros, es en vez de masa de petróleo crudo, coloco masa de glicol. De acuerdo, entonces con eso ya tendría masa de glicol más masa de glicol. ¿Qué me daría? 2 veces la masa de glicol. Ahora, ¿se acuerdan que sacamos una ecuación de acá? Fíjense que decía que el volumen de glicol es igual a 0,52 volumen de mezcla. ¿No ve? Aquí está. ¿Qué tal si de ahí yo despejo el volumen de mezcla? Yo tendría volumen de glicol sobre 0,52. Ahí está. Fíjense, volumen de glicol. Ahora, si yo realizo medios con medios, extremos con extremos, fíjense, este 0,52 pasaría a multiplicar al 2, ¿no? Entonces tendría 2 por 0,52 por masa de glicol sobre el volumen de glicol. Pero
2 por 0,52 sería 1,04. Pero masa de glicol sobre el volumen de glicol, ¿qué sería? Masa de glicol sobre el volumen de glicol, por supuesto, sería la densidad del glicol. Entonces, con esta ecuación, de hecho, ya he resuelto el inciso A. ¿Por qué? Porque de acá solo despejo la densidad del glicol, porque yo ya tengo la densidad de mezcla. Pero lo que voy a hacer primero es transformar, porque está en unidades del sistema internacional, voy a transformar al sistema sexagesimal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí fíjense que yo estoy haciendo eso, transformando a 0, y el valor es 0,92. De acuerdo. Ahora, como les decía, solo despejo y reemplazo en 1. Entonces he despejado densidad de glicol y ya tendría con eso, el valor sería 0,88 gramos sobre ml. De acuerdo. Pero a mí me pide el inciso A el peso específico del glicol. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que acá lo que yo hago es, ya tengo la densidad del glicol. Entonces rápidamente yo puedo saber la densidad relativa del glicol, que sería ¿cuánto? 0,88, ¿verdad? Entonces yo también he aprendido, fíjense, ustedes mismos les decía, ¿no? Que en valor la densidad relativa y el peso específico relativo son el mismo. Entonces el peso específico del glicol también sería 0,88. Y con eso ya tendríamos resuelto el inciso A. Ahora, para el inciso B me pide la densidad del petróleo crudo. Entonces, lo que yo voy a hacer, compañeros, lo que yo voy a hacer va a ser el mismo procedimiento. Fíjense, acá ahora en vez de masa de glicol, voy a colocar masa de petróleo crudo. Ya tendría 2 veces masa de petróleo crudo. Y también de la ecuación que he sacado de petróleo crudo, voy a despejar volumen de mezcla. Ahí está. Entonces, por medios con medios, extremos con extremos. Entonces pasaría esto, 2 por 0,48 y me daría 0,96. Y masa de petróleo crudo, o sea, el volumen de petróleo crudo, por supuesto estos van a ser la densidad de petróleo crudo. Y con eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener la respuesta que va a ser igual a, porque de acá solo voy a despejar la densidad de petróleo crudo. Entonces, fíjense, ahí ya está despejado y la respuesta es 0,958. Entonces, de esta forma hemos resuelto el inciso B también. Como verán, este ejercicio era muy interesante y hemos aplicado todos los conocimientos justamente que hemos visto en la parte introductoria. Espero les haya gustado el video. No se olviden comentar si desean algún tema más para poderlo realizar. La clase de hoy realmente estaba muy interesante porque el ver densidades de mezcla a veces es bien complicado, pero han visto que ha sido solo entender bien de lo que trata una mezcla y sus ecuaciones. Entonces, los espero para otros videos y no se olviden comentar y darle un like. Nos vemos.